Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos una vez más estar en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, este espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de tu presencia, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por darnos la bendición y la oportunidad de estar delante de tu presencia, comenzar este día. Señor Dios del cielo, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos acompañes en este tiempo devocional, que abras nuestro entendimiento y que nos permita, Señor Dios del cielo, ser edificados en esta mañana con tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que tú, Señor Dios del cielo, seas el que ministre a nuestras vidas en esta mañana. Bendice a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook, a través de YouTube, nuestro canal de YouTube. Gracias, Dios del cielo. Recibe en esta mañana nuestra adoración, Señor, nuestra alabanza, nuestro corazón dispuesto para ti, Señor, para escuchar de ti, Señor, el consejo sabio, la palabra, Señor, de poder que limpia, que libera, que restaura, Señor, nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Bueno, familia, muy buenos días a todos, saludándolos con mucho cariño desde la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia. Saludamos en esta hora a todos los que están allí desde Filadelfia, desde Virginia, desde Maryland, todo el área del DMV. Por supuesto, nuestra amada iglesia local allá en Puerto Rico. Bendiciones a todos, a todos, a todos y cada uno de ustedes, Colombia, igualmente Ecuador, Perú y todos los que cada día se reportan sintonizando pues nuestra transmisión a través de estas benditas plataformas. Con ustedes el tiempo devocional, pues de unos quebrantos de salud, aquí estamos de nuevo disfrutando pues de la bendición de Papá Dios en esta mañana y dispuestos a deleitarnos en la palabra del Señor, pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos hable, que nos ministre en esta mañana y que podamos ser realmente edificados de una manera especial a través de su bendita palabra. Bueno, recordarles que hoy a las 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de iglesia de la reunión 6 de la tarde a través de estos mismos medios, y recordarles también que tendremos nuestro congreso de familias en unidad para alabar a nuestro Dios en el mes de mayo, 2 al 5 de mayo, en la ciudad de Lake Placid, en la Florida. Así que todavía hay tiempo para que usted se suba al bus, se suba al avión y pueda estar con nosotros disfrutando de este tiempo especial de familia. También recordarles que el próximo 28 del mes de abril tendremos nuestra segunda reunión presencial aquí en el estado de Georgia, en la Academia de Música de Beaufort.
Allí en esas instalaciones tendremos nuestra segunda reunión presencial de acción de gracias. Cada mes estaremos al terminar el mes, celebrando, agradeciéndole a Dios por las bendiciones y congregándonos para que pues, juntos alabemos a nuestro Dios. Esta mañana el tema que quiero compartir con todos ustedes le hemos titulado el inicio del ministerio de Jesús. Jesús inicia su ministerio. Qué importante que nosotros podamos comprender que el Señor Jesucristo vino a cumplir una misión. La misión principal que vino a cumplir Jesucristo fue la de salvarnos. Pero la salvación, el sacrificio de Él en la cruz fue, digamos, como que el punto culminante de su ministerio. Porque su ministerio comienza de una manera muy especial y nosotros debemos tener en cuenta todo lo que Jesús hizo, con qué propósito lo hizo, para qué lo hizo y qué beneficio. Vamos a ver si volvemos a conectarnos. Muy bien. Muy bien. Bueno, presentamos algunas excusas porque tenemos alguna dificultad con la señal de internet, pero creo que ya se restauró. Así que presentamos una vez más excusas por esta interrupción. Así que vamos entonces a ir a la palabra del Señor, a que desarrollemos lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Jesucristo inicia su ministerio público no precisamente cuando Juan fue aprisionado. Recuerde que fue cuando Jesucristo se dio cuenta que Juan estaba preso, dice que dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Pero tenemos que remontarnos un poco antes a San Juan capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo es invitado a una celebración de unas bodas en Caná de Galilea. Allí en San Juan capítulo 2, verso del 1 al 25, dice que Jesús inicia su ministerio público con el milagro, con el que demostró su gloria y su poder. Enseñó a sus discípulos a creer en Él como el enviado de Dios. Dice que esta señal que el Señor hizo en medio de esta celebración, los primeros que se quedaron convencidos de quién era Jesús fueron sus discípulos, que estaban invitados allí a esas bodas. Entonces, hay una verdad muy importante en este milagro. La boda judía era un acontecimiento muy importante, muy relevante para la sociedad y para una familia en particular. Se celebró en un lugar llamado Caná de Galilea, ¿sí? ¿Qué pasó allí con este acontecimiento? Dice que el vino se les acabó, el vino se les agotó. Y habla también allí de que habían unas tinajas para el agua. Lo único que había eran tinajas vacías. Y encontramos allí que el Señor Jesucristo es requerido por parte de María, cuando María se da cuenta de que ellos no tenían el vino. Y eso era un acontecimiento bastante lamentable para una celebración tan importante. Recordemos que las bodas y las fiestas de los judíos no duraban una sola noche, un solo día, duraban varios días y luego era un acontecimiento muy importante y el hecho de que se agotara el vino era una tragedia, era una situación muy lamentable y de suma incomodidad, sobre todo para los anfitriones. Entonces, encontramos allí varios aspectos en este milagro, en este primer milagro, en esta primera manifestación pública del poder de Dios, del poder de Jesucristo en medio de la comunidad. Entonces hay varios aspectos a resaltar allí en este milagro. La boda judía
se celebran públicamente con un banquete muy, muy suntuoso, ¿sí? Es decir, como se dice, se tira la casa por la ventana cuando se trata de una celebración, sobre todo de una boda. Las fiestas solían durar hasta una semana. Cuando se relata, dice que al tercer día, quiere decir que al tercer día después de llamar, de llamar a Felipe, ¿sí? Después del tercer día de la celebración, ¿sí? Es decir, todavía faltaban 4 días de celebración y ya se había acabado el vino, se les había agotado completamente el vino. No sé qué pasó, si fue que compraron y se aprovisionaron de muy poco vino o la gente estaba muy contenta, muy eufórica, muy sedienta, sí, porque en ese tiempo el agua no era muy consumida, sí, por la insalubridad, muchas veces por la situación de higiene, la gente prefería tomar más bien el vino. Entonces, al tercer día, dice que el vino se les agotó, se les escaseó. Eh, el punto geográfico, Caná de Galilea, esta es una aldea que está situada a unos 15 kilómetros más o menos al norte de Nazaret, de donde Jesucristo había crecido. ¿Sí? Recuerde que Jesucristo nació en Belén, pero se crió en Nazaret. ¿Sí? Entonces, Nazaret estaba en una región cercana al oeste del mar de Galilea, una región montañosa. Y de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor allí en San Juan capítulo 21, cuando el Señor tiene ese encuentro allí con Natanael, con el famoso Natanael, el escéptico Natanael. ¿Sí? Natanael había nacido en esa ciudad y por eso cuando le requieren a Natanael, cuando Felipe le habla a Natanael de Jesús y le dice de dónde venía Jesucristo, escuchó hablar de Jesús de Nazaret. Y las palabras de Natanael, ¿cuáles fueron? De Nazaret podrá salir algo bueno, ¿sí? De Nazaret podrá salir algo bueno. Esa fue la expresión escéptica, incrédula, digámoslo así, de Natanael cuando Felipe le habló de Jesucristo. En San Juan capítulo 21, encontramos allí en el verso 2. Estaba junto Simón, Pedro, Tomás, llamado Didimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros de los discípulos. Bueno, ahí está que este Natanael también era de Nazaret. ¿Sí? Era de Nazaret, o sea que él mismo también se consideraba una persona de segunda categoría, ¿sí? Porque él era también de allí. Entonces mire que ahí estaba pues también reflejada su autoestima, su valía como Nazaret. El vino tiene una connotación muy importante de las bodas. En aquella época los responsables de proveer el vino para la fiesta de boda normalmente eran los familiares del novio, ¿sí? Se sentían avergonzados si se acababa el vino en la fiesta. Y por eso la admiración del maestresala cuando se le lleva el agua ya convertida en vino, él se admira de la calidad de ese vino porque se usaba en ese tiempo de que primero se servía el buen vino y al final cuando la gente ya estaba bastante entrada en su calor de la fiesta, ya al final servían el vino más ordinario, el vino más barato, digámoslo así. El vino que se servía había sido sometido a fermentación, ¿sí? Era preparado en el mundo antiguo, no obstante, para calmar la sed sin producir embriaguez, era necesario de que el vino no estuviera tan fermentado. Simplemente el vino se diluía con agua en una proporción de 1/3 y de 1/10 de su concentración. ¿Para qué? Para que la gente no se embriagara tan rápidamente. Entonces eran aspectos que se tenían en cuenta, ¿cierto? A la hora de esa celebración.
Hablemos también de las tinajas de piedra. Estas eran grandes tinajas para almacenar agua, para retener agua. Recuerde que los judíos eran muy dados a los rituales y dentro de uno de los rituales el agua era muy importante para el lavamiento de las manos, ¿cierto? Ellos no podían sentarse a la mesa sin haberse lavado las manos. También era muy usual también en grandes acontecimientos o banquetes que lavar los pies también de los invitados, ¿cierto? Recordemos la última cena, el tiempo de la cena del Señor, que ese día no había quien lavara los pies de los discípulos, no, de los invitados. Parece que el Señor simplemente quiso darles una enseñanza acerca del servicio. Y por eso ese día seguramente de una manera directa el Señor quizá le dijo a la persona encargada que se retirara, persona empleado o criado o sirviente, y para ver de pronto la reacción de los discípulos. Cuando ellos se sentaron a la mesa, ellos no podían comenzar a degustar la mesa si este ritual no se había llevado a cabo. ¿Y cuál sería la sorpresa de ellos cuando vieron que su maestro, se tomó una toalla, tomó un lebrillo, agua y comenzó a lavar los pies de ellos? Entonces para ellos era muy importante este ritual. En esa tinaja cabían 2 o 3 cántaros, que equivale en litros de 2 a 3 litros. Llevaron esta medida, ¿cierto? Al maestresala, que era el encargado pues, de la festividad. Probablemente en esa medida, en esa tinaja, cabían más o menos unos 22 a 40 litros de agua, cabían en esas tinajas. O sea que era una gran cantidad de vino, lo que el Señor, digamos, fabricó, entre comillas, para salvar la fiesta, para salvar la celebración. En San Juan, vemos el apóstol Juan habla de estas señales, ¿cierto? De estas señales muestran a Jesús de modo tal que la gente crea en él. Este tipo de señal. ¿Cuál tipo de señal? El convertir el agua en vino. Esos milagros eran señales. Y esas señales lo que se buscaba era de que la gente creyera, porque la gente a veces por la palabra, por la predicación de la palabra, a veces como que recordemos que el maligno es muy dado a venir a arrebatar la palabra. Y entonces una palabra se reafirma cuando hay hechos que la confirmen, que la ratifiquen, ¿sí? que la fortalezcan. Y las señales precisamente que hizo Jesús era para que ellos realmente creyeran. Así que ellos llegaran a creer y fueran verdaderamente salvos. Así que encontramos allí en San Juan, capítulo 20, verso 30. Vamos a ver San Juan 20, 30. Dice allí la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. El objetivo de los milagros no es de pronto ganarse la admiración. Los milagros que el Señor realizó no era para que la gente le aplaudiera, era para que la gente creyera y para que la gente fuera ¿qué? Salva. ¿Sí? Por eso quedan registrados en la palabra, y sobre todo el apóstol Juan, él hace referencia a 7 milagros. 7 milagros de los muchísimos que Jesucristo realizó. Y están consignados allí en la palabra para que la gente crea, para que la gente que lea en ella, pues crea.
Los griegos también utilizan una palabra que se llama dunamis, que enfatiza el poder que obra en un acto milagroso. ¿Sí? Dunamis, ese poder, esa manifestación poderosa, ¿sí? En un acto milagroso. ¿Sí? Para ellos eso era muy importante y muy relevante. Bueno, también encontramos aquí que, pues claro, fruto de este milagro, pues el Señor es glorificado, el Señor es visto de otra manera por la gente que vio de primera mano estos acontecimientos, especialmente los discípulos. ¿Sí? Eh, Originalmente, una opinión o concepto al cual no está realmente fortalecido. La doxología o la paradoja, digámoslo así, o la enseñanza de estas cosas, era ratificada precisamente con los milagros. Así la palabra denota reputación, fama y la estima que se le da a una persona. Jesucristo comenzó a ser visto de otra manera, de una manera muy respetuosa, de una manera con admiración. Fue tenido en cuenta lo que el Señor realizó. La palabra viene a llegar a significar honor, gloria, que se le da, que se le dispensa a pueblos, que se dispensa a naciones, a individuos por su connotación, por su trabajo, por su servicio, por los logros que ha alcanzado. Entonces es la perfección majestuosa y absoluta que reside en Jesucristo, el Hijo de Dios, y se evidencia que en los milagros que Él realizó, en los milagros que Él hizo. Esta tierra cercana a Capernaum, recordemos que Capernaum era esa ciudad marítima al otro lado del Jordán, llamada Galilea de los Gentiles. Galilea de los Gentiles recuerden que los gentiles eran extranjeros, los no judíos. Y allí en esa región habitaba mucha gente porque era un puerto marítimo, donde convergían los comerciantes de muchas naciones. Era un lugar obligado de paso. Y también pues era un lugar también de perdición, un lugar donde había mucho vicio, mucho alcohol, prostitución, donde pasaban mercaderes, ladrones, asaltantes y todo tipo de personas convergían en ese lugar. Era como una pequeña Babel, una pequeña Sodoma, digámoslo así. Y en ese lugar fue donde el Señor comienza su ministerio, realmente, donde comienza a reclutar a los primeros discípulos. Esta población situada en la orilla noroeste del mar de Galilea era un importante centro comercial, un puerto, con una población muy mixta entre judíos y no judíos, judíos y paganos, que convergían en ese lugar dadas las circunstancias del lugar. Miremos entonces esta primera señal que hizo Jesús en San Juan capítulo 2, del 1 al 11. Dice que al tercer día y se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados los discípulos, ¿cierto? Estaban invitados también allí los discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces se lo llevaron. Entonces dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, al mayordomo, al encargado de la fiesta. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, él no sabía de dónde venía ese vino. Entonces dice que tomó al esposo y llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú
has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, allí llegaron a este lugar llamado Capernaum, del cual estamos hablando. La conversión del agua en vino fue el primero de los 35 milagros que relatan que hizo Jesucristo, que se tienen registrados. 35 milagros ocurrió 3 días después del llamamiento de Felipe y de Natanael. 3 días después de haber llamado a Felipe y Natanael. Tomaría un par de días llegar a Caná de Galilea. Desde de Betábara estaba allí la madre de Jesús cuando se acabó el vino, ¿sí? Y tradicionalmente las fiestas orientales de bodas pues duraban una semana, 7 días duraban esas bodas. Vemos aquí que María, en un acto, digamos, de compasión y de solidaridad con los anfitriones, con la gente de la fiesta, busca a Jesús, y María se dirige a Jesús con la esperanza de que él resolviera el problema. ¿Sí? En el versículo 3. La palabra mujer aplicada a su madre, en versículo 4, era una expresión amable, cortés, de su tiempo, en la frase que contiene "¿qué tienes contigo? ¿Qué tienes conmigo?". A veces de este lado del mundo pareciera una expresión descortés, ¿sí? Poco comedida de parte de Jesús hacia María. Pero esta expresión mujer era una expresión respetuosa, amable, en este caso, hacia María. Entonces, ¿qué tienes conmigo? Era una expresión que ponía siempre distancia entre dos partes, entre dos personas, y denota cierto reproche por parte del que hablaba, ¿sí? Es decir, ¿qué tienes conmigo? Cuando él le dice mujer, no le está faltando el respeto. ¿Qué tienes conmigo? Es decir, todavía no ha venido mi hora. Por eso él le aclara, no ha llegado todavía el momento. Y la respuesta de María a los que servían fue muy clara, muy evidente, de que las cosas quedaron claras. Por eso María da instrucción y dice: haced todo lo que él os dijere. Haced todo lo que él os dijere. Entonces revela sumisión. Ella revela sumisión en este caso a Jesucristo, su Hijo, ¿cierto? Pero igualmente Dios. Ella revela esa sumisión, esa obediencia, ese respeto, ¿cierto? A la autoridad que había en Jesucristo, que ella pues humanamente era su madre. Ella sabía quién era él. Ella sabía quién había nacido de sus entrañas. Entonces, aunque no entendía completamente lo que sucedía, confió en él, ¿sí? No entendió mucho lo que el Señor le dijo: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Pero ella sabía que él podía, ¿cierto?, resolver la situación. El agua estaba en 6 tinajas, como dice allí, de 80 a 120 litros. ¿Se usaba para qué? Para ritos de purificación. Ritos de purificación de los judíos. Encontramos allí, por ejemplo, en un pasaje que está en Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, encontramos este texto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos eran muy rígidos, muy rigurosos con estos rituales del lavamiento de las manos. Usted, cuando va a Israel,
cuando tenga la oportunidad de ir a la peregrinación de acción de gracias a Dios en Tierra Santa, se puede dar cuenta de que en los lavaderos públicos, en los lavamanos públicos, encontrará allí la llave, ¿cierto? La pluma o el grifo, como lo usamos acá, pero allí amarrado con una cadenita está un jarro, un jarrito, ¿sí? Como un vaso que tiene una oreja y que está agarrado por una cadena. Ellos no toman el agua directamente del grifo, sino que abren el grifo y toman el jarro. Si toman el jarro, y ellos se lavan es con el agua que se deposita en el jarro, no con el agua que sale de la pluma. Eso es un ritual que ellos tienen, ¿cierto? Una costumbre que ellos observan de una manera muy estricta. Y aquí estaban escandalizados porque los discípulos se comían sin lavarse las manos. Bueno, aquí hay otros personajes como el maestresala. El maestresala es el mayordomo, el encargado, el coordinador de la fiesta, encargado de la festividad. No podía saber que estaba bebiendo el agua de las tinajas sin, así que los siervos sirvieron el agua que se había convertido en vino. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, lo encontró de mejor calidad que el que había estado bebiendo y sirviendo antes. ¿Sí? Lo consideró de excelente calidad y por eso él llama al novio y le dice, mira, se acostumbra de que en las fiestas primero se sirve el mejor vino, pero después de que ya han pasado varios días y ya la gente ha bebido mucho, se le sirve ya el más barato, el inferior, pero tú has reservado hasta ahora el mejor vino. Entonces dice que ese tipo de señales el Señor hizo. Bueno, entonces los casi 480 litros de buen vino fueron el regalo de Jesús para la pareja. Y imagínense en este tiempo ese regalo de 480 litros de vino de la mejor calidad, ¿sí? De la mejor condición y de la mejor calidad fue el regalo que el Señor llevó. Por eso es tan importante entender que el bienestar nuestro, la bendición nuestra está garantizada si tenemos al Señor, si lo hemos invitado. La fiesta se salvó porque Jesucristo había sido invitado a la boda. Si el Señor no hubiese estado allí, pues habían quedado en vergüenza, ¿sí? Habían quedado muy mal parados ante la sociedad. Y así pasa. Nosotros si tenemos siempre a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, si le tenemos en cuenta y sobre todo si seguimos esas palabras sabias que María manifestó cuando le dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os dijere. Hacer todo lo que Él os dijera. Y hay una tremenda enseñanza, un tremendo consejo para cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos lo que el Señor dice que debemos hacer, seguramente las cosas van a salir bien. Vamos a ver milagros, vamos a ver la multiplicación, vamos a ver la bendición en nuestras vidas. Si en la familia se hace lo que el Señor dice que se debe hacer, la familia va a funcionar, todo va a salir bien. Pero vemos que hoy en día la gente no quiere hacer. Primero no quiere invitar a Jesús. A Jesús lo quieren lejos. Lo han excluido, lo han expulsado. ¿Sí? Lo han sacado de la iglesia, de la escuela, los han sacado de los colegios, lo han sacado de las universidades, los han sacado del gobierno, lo han sacado de todos los estamentos sociales y públicos, se le ha excluido. Y entonces, ¿qué están haciendo? Si no están haciendo lo que el Señor dice que se debe hacer, pues están haciendo lo que a ellos les parece que deben hacer. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 1 hace esa denuncia acerca de las personas, profesando ser sabios se hicieron necios. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Le dan culto y gloria a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que estamos viendo en este mundo lleno de ideologías, lleno de conceptos humanistas, donde a Dios se le ha excluido. Y vemos los resultados, las consecuencias de ese gravísimo error.
Eso se deja ver en la descomposición, la violencia, la inmoralidad rampante, ¿sí? Que se vive a todo nivel, la corrupción, ¿sí? Es ese primer milagro de transformación apunta hacia la clase de ministerio transformador que Jesús tendría aquí en la tierra, ¿sí? Jesucristo es el agente transformador. Él transforma la vida de las personas. La gente que recibe a Cristo, personas que reciben a Cristo en su vida no podrá ser igual, no podrá seguir siendo la misma. Entonces vemos en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Entonces los discípulos creyeron en él, creyeron en esa fe inicial y sería probada y desarrollada a través de la revelación progresiva de Jesús, ¿sí? A lo largo pues, de su ministerio. Cada vez que los discípulos tenían la oportunidad de observar una señal, un milagro, una manifestación gloriosa de Dios a través de la vida de Jesús, su fe se iba afianzando, se iba afirmando cada vez más y más en sus corazones. En San Juan 2:12, encontramos que Jesucristo llega a Capernaum. San Juan 2, versículo 12, nos dice aquí la palabra de Dios. Después de esto descendieron a Capernaum. ¿Después de qué? Después de este milagro de las bodas de Canaán, ellos descendieron a Capernaum, ¿sí? Recuerde, descender porque descendieron al puerto Capernaum, a nivel del mar, digámoslo así. Descendiendo después a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Entonces, esta estancia de Jesús en Capernaum, en este lugar ubicado a las orillas del mar de Galilea, como lo escribe allí el apóstol Mateo, en Mateo 4:13, dice que no duró muchos días. Marcó, pues, digamos, un episodio muy importante en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos. Este lugar se convirtió en su base de operaciones. Capernaum. Un lugar de pronto peligroso. Un lugar con muchos problemas sociales, con mucha necesidad, con mucha oscuridad. Dice que era una región asentada en región de sombra y de muerte. Así la describe, ¿sí? La palabra del Señor. De ahí en adelante parece que él se separó de su familia, ¿sí? Dice que dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Ya se independiza, ya comienza a mostrarse públicamente en su ministerio. Como lo vemos allí en San Juan capítulo 7. En San Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí. Más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Testifico de que sus obras son malas. Entonces ahí está el Señor, ¿sí? Delante
se les presenta, se les separó de su familia por ese espacio de tiempo, y de Nazaret, de su tierra de Nazaret, dejó Nazaret y se fue precisamente a la región de Capernaum, este puerto marítimo al otro lado del Jordán. En Lucas capítulo 4, en Lucas capítulo 4 del versículo 16 nos dice aquí la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces ahí está el Señor dándose, manifestándose y dándose a conocer, usando precisamente la profecía, el rollo del profeta Isaías, donde 500 años antes estaba anunciando, ¿cierto?, quién era el Mesías, quién era el Salvador, quién era ese siervo amado de Dios que entregaría su vida por su pueblo. Entonces ahí el Señor se da a conocer de una manera directa. Y entonces el primer ministerio de Jesús en Jerusalén encontramos más adelante en San Juan 12, San Juan 2:13 al 35, cómo el Señor Jesucristo ya va a establecerse en Jerusalén para comenzar, digamos, su ministerio público en ese lugar. Dice allí en el verso 13, de San Juan: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí. Y haciéndose de un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho, y creyeron en la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Entonces, encontramos aquí que luego dice en el verso 23: y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo la señal que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie dijese testimonio del nombre, pues él sabía que había en el hombre, en el corazón del hombre. Entonces, mire, aquí en Jerusalén, en Caná de Galilea, fue en unas bodas, realizando un milagro. En este caso, su primer ministerio en Jerusalén, o su ministerio público en Jerusalén, se da en este marco, cuando los atrios del templo estaban llenos de animales,
porque ese era un negocio que tenían allí. Y allí convergía la gente a comprar los animales para el sacrificio y estaban los que tenían que cambiar el dinero, ¿cierto? Dinero extranjero por dinero local. Y todo era un mercado, era una cuestión bastante grotesca. Y en esos azotes y en esa volcar las mesas es que se da a conocer el Señor como quien es. Continuaremos entonces profundizando más y más acerca de este ministerio del Señor, ministerio público de Jesús, que no fue nada fácil, que no fue muy bien recibido de parte de muchos, sobre todo del pueblo, del mismo pueblo judío, y vemos todo lo que eso implica. Aprendemos mucho acerca de este ministerio. Si él, siendo el Hijo de Dios, le rechazaron y le trataron como le trataron, pues ¿qué harán con nosotros? Pero eso no nos debe eximir a nosotros de continuar anunciándole, continuar enseñando y predicando, ¿cierto? El Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Es la única esperanza que tiene este mundo. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío, después al griego, es decir, para todos los hombres, es las buenas nuevas. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia infinita, Señor, por llevarnos a través de tu palabra, Señor Dios del cielo, a entender, Señor, y comprender la connotación, Señor, del ministerio que tú viniste a realizar, Señor. Porque detrás de cada acción, a través de cada palabra, de cada gesto, de cada manifestación, Señor, de cada milagro, nos estás abriendo, Señor, un velo, Señor, para que podamos ver, Señor, oh Dios del cielo, con claridad tu plan, Señor, tu plan de salvación, tu propósito, Señor, a venir a rescatar lo que estaba perdido, a venir, Señor, oh Dios, a sacarnos de una vana manera de vivir. Entregaste tu vida, Señor, allí en la cruz, moriste por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos vida abundante, para que seamos salvos y libres, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por ese ministerio, Señor, que tú, siendo el Hijo de Dios, viniste a servir, viniste, oh Dios del cielo, a sanar, a liberar, porque el Espíritu de Dios siempre estuvo sobre ti, Señor, y te ha ungido, te ungió para hacer todas estas cosas, Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, con el cual tú nos has sellado, Señor, para que nosotros también en tu nombre, Señor, oh Dios del cielo, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tu bendición, Señor, oh Dios del cielo, repose sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo, Señor, en este día. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. No sin antes recordarles que el próximo 28 de abril, estaremos realizando nuestra reunión presencial de Acción de Gracias del mes de abril en la Academia de Música de Beaufort, aquí en la ciudad de Beaufort, en el estado de Georgia, 11 de la mañana. Día domingo, 11 de la mañana, Academy Music Beaufort. Ahí está la ubicación, la dirección. Recordamos, 11 de la mañana, puede estar con toda su familia. Celebraremos ese día la Santa Cena para que celebremos pues a nuestro Dios. Y recordarles nuestro campamento de familias en unidad, en libertad para adorar a nuestro Dios. Nos vemos entonces 6 de la tarde en nuestro tiempo de reunión familiar unánime. Bendiciones y feliz día.